Buenas tardes, mi nombre es Olga Ivonne González García. Estoy cursando actualmente el cuarto semestre de la carrera de abogado semiescolarizado. Y en esta materia, que es Derecho Constitucional 2, hablaremos de la primera unidad, que son los principios básicos del derecho constitucional mexicano. Los principios básicos son los que construyen y definen la estructura política, los que protegen y hacen efectivas las disposiciones constitucionales. Entre ellos están los derechos humanos, la soberanía, la división de poderes, la justicia constitucional, el régimen federal, el sistema representativo y la separación Estado-Iglesia. El punto número 1 es la Declaración de los Derechos Humanos. En este documento nos dice que los derechos humanos son derechos inherentes a todos, desde que nacemos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. El respeto hacia los derechos humanos de cada persona es un deber de todos. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos consignados a favor del individuo. Esta declaración fue redactada por representantes de todas las regiones del mundo y abarca todas las tradiciones jurídicas. Fue formalmente adoptada por las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 y es el documento más universal de los derechos humanos en existencia, describiendo los 30 derechos fundamentales que constituyen la base para una sociedad democrática. En el punto número 2 hablaremos de la soberanía. Esta se refiere al ejercicio de la autoridad en un cierto territorio. Esta autoridad recae en el pueblo, aunque la gente no realiza un ejercicio directo de la misma, sino que delega dicho poder a sus representantes. La soberanía significa independencia, es decir, un poder con competencia total. Punto número 3 se encuentra la división de poderes, que el supremo poder de la federación está dividido para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. La división de poderes también es conocida como separación de poderes. Es una forma de estructura organizativa de los estados basada en el reparto de los poderes de decisión y control en estos tres ámbitos. Esta división o separación es como una medida o herramienta de defensa de las libertades en las distintas naciones, porque la acumulación de poderes o competencias bajo los mismos sujetos se asocia a modelos de Estado más totalitarios como dictaduras. Su principal objetivo sería que al repartir las responsabilidades gubernativas se hace posible mutuo control entre los correspondientes dirigentes. Es decir, si un sistema quiebra en uno de sus aspectos o ámbitos, los otros deben contar con la fuerza o el respaldo para afrontar su conducta indebida. El Poder Judicial debe ser responsable de la detección y sanción de casos de corrupción de gobiernos. O en otras palabras, el Poder Legislativo y el Ejecutivo. De este modo, la división de poder en una sociedad debe establecer una relación de contrapesos, esto como una medida de defensa del ciudadano. Así es posible prevenir circunstancias del deterioro del sistema o controlar y castigar de llegar a este caso. La estructura organizativa de un territorio deriva en los siguientes estamentos, que es el Poder Legislativo, conformado por órganos encargados de llevar a cabo la creación y adaptación de las distintas leyes presentes en el sistema. El Poder Ejecutivo, que es el sistema administrativo y gubernamental encargado de la gestión estatal y de las distintas labores públicas. Y el Poder Judicial, que engloba los departamentos judiciales y otros tribunales cuyo fin principal es la protección legal de los ciudadanos y el cumplimiento de las leyes que rigen su vida cotidiana. En el siguiente punto tenemos al sistema representativo, que en México, mediante el voto, elegimos a quienes nos representan en el Congreso de la Unión, en la Presidencia de la República, en los gobiernos de los estados y en los municipios.
Es una democracia representativa, no deben existir privilegios y mucho menos entre nuestros representantes. Por lo tanto, son ciudadanos que reciben un sueldo para representarnos y deben, en consecuencia, rendirnos cuentas de su trabajo. En nuestro país contamos con una sociedad compleja que ha vivido un proceso democratizador, en ocasiones lento y muchas veces cuestionado, el cual tuvo sus primeros esbozos de representatividad en 1813, cuando a consecuencia de la promulgación de la Constitución de Cádiz, se eligieron democráticamente en la entonces Nueva España ayuntamientos, diputados a Cortes y diputados a las 5 diputaciones provinciales que existían en ese momento. En la promulgación de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos en 1824 se plasma de manera patente el sistema representativo como forma de gobierno, que dice que la nación mexicana adopta para su gobierno la forma de República Representativa Popular Federal. El siguiente punto es el régimen federal. Dice que cada estado tiene sus propios lineamientos y forman unidos el régimen federal, que es parte de la esencia de la organización política. El Estado federal está compuesto de estados libres y soberanos en todo lo concerniente en su régimen interior, pero unidos en una federación establecida según esta ley fundamental. El sistema federal fue adoptado por primera vez en México en la Constitución de 1824. Desde la Constitución de 1857, el federalismo se ha mantenido como uno de los postulados fundamentales del constitucionalismo mexicano. El federalismo no es reducible a una noción puramente jurídica, sino que se basa en una forma especial de entender la asociación política al interior del Estado, la cual desborda el marco del derecho constitucional. Siguiente punto, hablaremos de la justicia constitucional, que es un conjunto de mecanismos constitucionales que asientan principalmente en el principio de supremacía constitucional y tienen por finalidad hacer cumplir lo que establece la Constitución. En México se busca garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos mediante instituciones jurisdiccionales independientes y a través de criterios que otorguen certeza y credibilidad jurídica a la ciudadanía. La justicia constitucional ha reconocido con parámetros materiales de este Estado de Derecho a la libertad de expresión, la participación en procesos democráticos, la no discriminación y un mínimo vital material básico que garantice la subsistencia de las personas. La justicia es trabajo de todos, los órdenes de gobierno y los diversos poderes en conjunto con una sociedad civil participativa. El último punto será la separación de Estado y la Iglesia, que desde la Constitución de 1857 México se proclamó como un Estado laico, complementado por las leyes de reforma y de igual manera en la actual Constitución de 1917. La separación de Iglesia-Estado es el concepto legal y político por el cual las instituciones del Estado y religiosas se mantienen separadas. Las iglesias no intervienen en asuntos públicos, ni el Estado en los asuntos de las iglesias. Cada parte tiene una autonomía para tratar los temas relacionados con sus esferas de influencia. El artículo 130 de la Constitución establece que tanto la Iglesia como el Estado deberán permanecer separados en los siguientes aspectos. 1. El Congreso no puede dictar leyes estableciendo o prohibiendo religión cualquiera. 2. Es obligatorio que todas las iglesias, asociaciones y grupos religiosos estén registrados. 3. Limita la participación de sacerdotes o ministros religiosos en asuntos políticos y les prohíbe ocupar puestos de elección popular. Y 4. No podrán celebrarse en templos reuniones de carácter político. Y eso sería todo por hoy. Muchas gracias por su atención.